Busquen sus Biblias Romanos 12, 9 al 13. Romanos 12, 9 al 13. Y vamos a leerlo en voz alta, todos juntos. Romanos 12, 9 al 13. Dice la palabra del Señor. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Que el Señor bendiga su palabra. Ponte un asiento. Esta mañana nosotros examinamos estos versículos de Romanos 12, los cuales nos enseñan cómo los creyentes deberían de conducirse, comportarse dentro de lo que es la iglesia. Y se puede decir, claro que sí, más ampliamente fuera de la iglesia, ¿cierto? Y estudiamos en la mañana de manera especial el versículo 9 y vimos que hay tres verdades fundamentales, esenciales. O sea, sin estas tres verdades realmente es difícil ver que alguien sea cristiano, en realidad. Aprendimos primero que nosotros debemos de tener un amor sin fingimiento. Debemos de amar y que ese amor sea sin hipocresía, que sea un amor genuino, un amor sacrificial, el amor ágape los unos para con los otros. Segundo, aprendimos que debemos de aborrecer lo malo, debemos de odiar, debemos de rechazar, debemos de evitar y alejarse de la maldad, de lo malo. Esas cosas que son pecaminosas, malas, deberían ser odiadas por el creyente. Y tercero, al final, vimos que debemos de buscar lo bueno. Esa palabra buscar no significa simplemente ir en pos de lo bueno, sino pegarse, colarse a lo bueno, unirse a lo bueno. Y entonces, y las cosas que son buenas son las cosas verdaderas, honestas, puras, amables. Ahora, teniendo esas verdades fundamentales puestas como cimiento en nuestra vida cristiana, vamos a proceder entonces al versículo 10. Miremos el versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahora el versículo 10 nos lleva en una dirección más directo en lo que es la vida de la iglesia, porque de manera explícita nos enseña cómo deberíamos tratar los unos a los otros, porque el versículo 9 son imperativos, son verdades como absolutas, ¿cierto? O sea, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y el versículo 10 ya comienza a entrar en el trato de manera específica, de manera directa, entre los hermanos, porque dice dos veces unos a los otros, en el versículo 10. Entonces, los imperativos aquí se tratan de cómo nosotros debemos de relacionarlos los unos a los otros en lo que es la vida de la iglesia. Y entonces, hermano Natanael, lo siento mucho, pero solamente hay 2 puntos esta noche. Sé que es un tema incompleto, lo siento mucho, me siento fracasado, me siento como una vergüenza del púlpito, pero solamente tengo 2 puntos esta noche.
Entonces, vamos a estudiar entonces el versículo 10. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por su bondad para con nosotros. Gracias, Señor, por su misericordia para con nosotros, porque no merecemos misericordia. No merecemos sus bondades. No merecemos, Señor, la gracia que usted ha otorgado a nuestras vidas, Señor. Y pedimos, Señor, en esta noche que nos hable a través de este versículo, Señor. Señor, penetre en nuestros corazones. Cámbienos, Señor, en esta noche, de tal forma que la manera en que nosotros nos dirigimos los unos a los otros sea cambiada en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Vemos que la primera instrucción del versículo 10 es que nosotros como cristianos en la iglesia debemos de amar los unos a los otros con un amor fraternal. Vamos a estudiar las palabras para entender las verdades que están aquí. La palabra amaos es una palabra curiosa porque, si recuerdo bien, es el único lugar en el Nuevo Testamento que esta palabra que voy a enseñar es usada en el Nuevo Testamento. La palabra es filostorgos. Filostorgos. Parece un nombre muy bueno para un bebé, ¿cierto? Filostorgos González. Filostorgos, y es una palabra interesante. Es el amor de los padres para con los hijos y el amor que las esposas tienen para con los esposos y viceversa. O sea, es una ternura recíproca que existe dentro del contexto familiar. Es el cariño de una familia. El cariño que existe, el amor que existe dentro del contexto de una familia. Padres para con los hijos, hijos para con los padres, hermanos los unos para con los otros, etcétera. Esposos para con las esposas, esposas para con los esposos. Es el amor que existe dentro de una familia, entre los miembros de una familia. Entonces dice aquí, amaos filostorgos, los unos a los otros con amor fraternal. Ahora, la palabra amor fraternal es otra palabra. La palabra es Filadelfia. Sí, Filadelfia, como la ciudad de Filadelfia. Sí, la ciudad de Filadelfia en Pensilvania es conocida como la ciudad del amor fraternal. Es lo que es el lema de la ciudad. Filadelfia, Delfos significa hermano, filo significa amor, amor de hermanos, Filadelfia. Y entonces es un amor fraternal, un amor entre hermanos. Y es curioso que estas dos palabras son usadas en el mismo versículo. Entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Cuando dice amaos, debemos de relacionarnos los unos a los otros como miembros de una familia y tener el amor general de una familia. Hermanos, hermanas, nosotros somos parte de una familia. Parece que solamente una persona está convencida de esa verdad. Hermanos, nosotros somos parte de una familia. Somos parte de una familia, la casa, la familia de Dios. Buscan sus Biblias, Efesios 2, 17 al 19. Porque hay que entender, hermanos, la realidad en la cual nosotros vivimos. Efesios 2, 17 al 19. Y esto es el milagro, esto es la maravilla de lo que es el Evangelio. Y vino, hablando de Cristo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, de Cristo, los unos, los que estaban lejos, y los otros, los que estaban cerca, o sea, los griegos y los judíos,
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Somos hechos uno. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes de Cristo éramos extranjeros. No solamente extranjeros y advenedizos, estábamos alejados y éramos enemigos de Dios. Amén. Pero debido a ese amor ágape de parte de Dios que nosotros hablamos en la mañana, Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y por la fe, por el arrepentimiento y fe en Él, nosotros entonces somos perdonados, salvos y regenerados. Debido a ese amor ágape que Dios mostró, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No solamente nosotros recibimos ese amor ágape de parte de Dios, sino que también fuimos invitados y hechos miembros de la familia de Dios. O sea, fuimos adoptados, somos adoptados. No solamente somos gente alejada que, está perdonado ahora. No, lo perdoné, dice Dios, y también lo he hecho parte de mi casa. En la conjugación de los verbos. Te traje a mi casa. Una cosa es perdonarlo, otra cosa es traerlo a su casa. Y nos trajo a su casa, nos ha hecho parte de su familia. Él es nuestro Padre y nosotros ahora somos sus hijos adoptados. Y si todos nosotros somos hijos adoptados, ¿cómo es que nosotros nos relacionamos los unos a los otros? ¿Somos qué? Hermanos. Y entonces, hermanos, nosotros somos una familia. Mira la persona a su izquierda. Algunos no saben cuál es su izquierda. Míralos, no quieren ser responsables por sus pecados. Mírala a la derecha. Son sus hermanos. Son su familia. Somos una familia. Esa iglesia local es una familia. No sé si usted se siente eso. Pero eso es la realidad objetiva delante de los ojos de Dios. Nosotros somos una familia. Cada uno adoptado por Dios el Padre a través de la fe en Dios el Hijo. Y somos dados Dios el Espíritu Santo para que more dentro de nosotros y nos une como una familia. Y nosotros entonces, siendo una familia, debemos de relacionarnos los unos a los otros como una familia, como hermanos y hermanas. Y debemos de ser conocidos por este amor. 1 de Juan 3:1, por favor. 1 de Juan 3:1. Primero de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Por qué menciono el versículo 10? Porque si nosotros no tenemos amor para con nuestros hermanos, significa que no conocemos a Dios. Ser hermano implica amar a su hermano. Ser hijo de Dios implica que al ser hijo de Dios tiene que amar a los otros hijos de Dios. Ser miembro de la familia significa que hay que amar a todos los miembros de la familia. Somos una mafia. Una vez que entres, jamás escaparás. Somos una familia.
Y tiene que haber entonces un ejercicio de amor como hermanos, como miembros de la misma familia, un calor, una ternura familiar. Una iglesia que no tiene un sentimiento familiar, ¿se entiende así, sentimiento familiar? No es una iglesia, es un foro, es un lugar de visitar y escuchar. Tiene que haber un calor familiar en una iglesia. Muchas iglesias son frías. La gente solamente se ve el domingo, ni van los miércoles, solamente se ven los domingos. Y entonces es un lugar donde uno va, escucha y se va a la casa y cumple con Dios. Pero eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que sus hijos se componen en iglesias locales que son una familia, donde hay filostorgos, donde hay amor familiar dentro de lo que es esa familia, esa iglesia. Busque Juan 13, 34 al 35. Juan 13, 34 al 35. Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. También os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nótese, lo que va a distinguir el cristiano y la iglesia no es las verdades que dicen necesariamente, sino el amor familiar que se muestra. No vamos a ser conocidos como cristianos, como hijos de Dios, simplemente por las cosas que decimos, sino por medio del amor que nosotros tenemos los unos para con los otros. Pero el contenido, vuelve a Romanos 12:10, por favor. Ahora volvemos a Romanos 12:10. Pero el contenido de ese amor, el tipo de amor que es expresado, es el amor fraternal, el amor Filadelfia. Nosotros somos mandados a tener un amor ágape sin fingimiento. Amén. Pero también estamos supuestos a amar a los unos a los otros con el amor fraternal, el amor Filadelfia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Y me puse a pensar y estuve filosofando con Nathanael en la tarde sobre esto. El amor ágape es un amor que existe fuera del contexto o puede existir fuera del contexto de una relación. Amén. El amor ágape es un amor que puede existir fuera del contexto de una relación. Y Romanos 5:8, lo cual nosotros estudiamos en la mañana, exactamente nos enseña eso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor ágape para con nosotros, en que siendo aún pecadores, pregunto, ¿tiene Dios relación con pecadores? No. ¿Tiene Dios comunión con pecadores? No. Es a pesar de ser pecador, Cristo murió por nosotros. El amor ágape puede existir fuera del contexto de una relación. Puede existir dentro del contexto de una relación. Amén. Como dijimos, una madre con su hijo muestra ese amor profundo y sacrificial para con su hijo. Pero lo que distingue el amor ágape es un amor que puede estar fuera del contexto de una relación y es un amor que no recibe amor de manera recíproca. Es un amor que va en una vía, en una dirección.
Amén. Es un amor que no espera nada. Es un amor ejercido en base de sacrificio y todo costo para bendecir solamente al otro. Y el que ama, sufre. Amén. El amor fraternal es diferente. El amor fraternal existe dentro del contexto de una relación. ¿Cuál es la relación? Relación fraternal. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están expertos? Existe dentro del contexto de una relación fraternal. Y es un amor recíproco. Es un amor donde ambos están mostrando amor el uno al otro. Y es un amor no sacrificial, sino un amor que lo que distingue el amor fraternal es cariño, calor, afecto mostrado. Es un amor que se puede ver con los ojos. El amor ágape no necesariamente va a ver uno con los ojos. Por ejemplo, conversando con Natanael, hay muchos papás, que no muestran cariño a sus hijos. Amén. Hay padres que no muestran cariño a sus hijos. Simplemente son fríos. Y el hijo piensa que mi papá no me ama porque no muestra cariño, no muestra calor. Pero hay padres así que sin que los hijos sepan, se están matando para proveer para sus hijos. ¿Están conmigo? Están sufriendo para proveer para los hijos y los hijos no saben nada. Los hijos no saben que el papá lo ama porque no es un amor extrovertido. No es un amor manifiesto por hechos visibles de parte del amado. El amor fraternal es un amor visible. Es un calor. Es un cariño que existe entre hermanos. Pregunto, ¿es el amor ágape necesariamente superior al amor Filadelfia o fileo? No necesariamente, es más sublime, pero son diferentes y cumplen propósitos diferentes en la experiencia humana. Entonces, debemos de amar los unos a los otros con amor fraternal, un amor de calor, de cariño que se muestra los unos a los otros. Por eso Cristo dijo, la gente se va a dar cuenta que son mis discípulos por el amor que tienen los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es visible. Porque es visible. Porque es manifiesto delante de otros. Es algo observable que puede ser observado. Es esa preocupación especial por los que son sus hermanos, mostrando ternura, afecto, preocupación, bondad, servicio, cuidado, donde su amor del uno al otro es alimentado por el hecho que nosotros pertenecemos a la misma familia. El amor fraternal que existe aquí no debería existir en otro lugar. Amén. Debería ser único, porque es único. Ahora, ¿cómo se ve el amor fraternal vivido en la vida de la iglesia? En muchos sentidos de la misma forma que nosotros hablamos en la mañana. Pero primero, y muy sencillo, debemos de sonreír los unos a los otros. Amén. En calor. Debemos de alegrarnos cuando nos vemos. Una sonrisa y no tener una cara de pescado. Cuando llegues a la iglesia, buenos días. No, buenos días, una sonrisa, un abrazo, un saludo con la mano. Las hermanas, un saludo con un beso quizás. No los hermanos, pero con las hermanas, aquí no. Amén. Un saludo con la mano.
también orar los unos por los otros. Apoyando los hermanos cuando están pasando por un tiempo de dificultad. Un hermano ha perdido el trabajo, orar que el Señor provee un trabajo, ayudar a ese hermano a buscar un trabajo. Regocijar cuando su hermano está regocijando. Cuando algo bueno ha sucedido en la vida de su hermano, deleitarse que algo bueno ha sucedido en la vida de su hermano. Y lamentar cuando su hermano está lamentando. Llorar con su hermano cuando su hermano está llorando. Llamar a sus hermanos. Saludar a sus hermanos. Animar los unos a los otros en la fe. Dar palabras de aliento. Cuando hay alguna necesidad en la vida de su hermano, ayudarle con esa necesidad. No, fijarse cuando existen necesidades sin que él o ella te diga. Si damos cuenta que un hermano está viniendo a la iglesia con menos frecuencia, animar al hermano, preocuparse por el hermano. Y si vemos que algún hermano no está aprovechando en el buen sentido de los ministerios y las oportunidades espirituales aquí en la iglesia de reunirse, animarlo que venga a la iglesia, que se congregue más. Hay tantas maneras, mis hermanos, que este amor fraternal puede ser mostrada. Y lo que alimenta el fundamento de este amor fraternal es el hecho que todos nosotros somos hijos de Dios y compartimos el mismo gozo y la misma esperanza que es el Evangelio. Y todos nosotros necesitamos los unos a los otros. Y nosotros somos todos el mismo Espíritu y nosotros compartimos el mismo Padre Celestial. Hermanos, el amor fraternal, en resumen, es ese calor y cariño que debería existir en una familia. ¿Por qué es importante el amor fraternal en la vida de la iglesia? Porque es esa pega, se puede decir, que nos mantiene juntos como hermanos. Nos ayuda a funcionar como un cuerpo. Una iglesia que no tiene amor fraternal no puede funcionar. ¿Por qué? Nadie quiere estar aquí. Nadie quiere estar junto. Nadie quiere estar al lado de otro. Si no hay amor fraternal, ¿cómo es que este cuerpo va a poder funcionar? No puede. Quizás va a funcionar a base simplemente de obligación y de fuerza. Poco tiempo va a durar. Pero una iglesia donde los hermanos disfrutan estar los unos con los otros, donde los hermanos disfrutan a venir a la iglesia y pasar tiempo juntos, es una iglesia que va a funcionar bien. Es una iglesia que va a poder ejercer. Y es una iglesia donde cada miembro va a poder cumplir con gozo y con alegría su función como miembro del cuerpo de Cristo. Hermanos, recuerda que nosotros somos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5, lo leímos en la mañana. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. No podemos vivir de manera independiente, mis hermanos. Mira la persona a su izquierda. Mira la persona a su derecha. No puedes escapar de esa persona. Amén. Somos miembros los unos de los otros. Y el amor que nosotros tenemos los unos a los otros como hermanos es lo que nos ayuda a funcionar como un cuerpo. Necesitamos como un cuerpo comunicar los unos con los otros, colaborar los unos con los otros, trabajar juntos los unos con los otros. Necesitamos la capacidad de vencer, de superar fricción y conflicto que puede haber entre nosotros. Necesitamos la capacidad de poder ser honestos los unos con los otros, donde podemos con libertad hablar la verdad con amor los unos a los otros. A veces en la vida de la iglesia es necesario tener conversaciones difíciles para que nosotros trabajemos bien.
Pero si hay una base de amor y una base de confianza, se puede tener esas conversaciones. Necesitamos poder confiar los unos en los otros, pero también implica que tenemos que mostrar que somos confiables. Tenemos que tener la capacidad de poder descansar los unos sobre los otros, lo cual nosotros entonces tenemos que mostrar que nosotros podemos ser confiados en ese caso. Hermanos, eso es el resultado natural de un amor fraternal, un amor Filadelfia, los unos con los otros. Y solamente hermanos y hermanas pueden interactuar, pueden relacionarse de esta forma. La pregunta es, ¿estamos mostrando amor fraternal los unos a los otros? ¿Muestras cariño a tus hermanos? ¿Muestras preocupación por tus hermanos? ¿Oras por tus hermanos? ¿Sirves a tus hermanos? ¿Te preocupas por tus hermanos? ¿Te involucras en la vida de tus hermanos? ¿O simplemente este lugar es un lugar donde venimos, hacemos iglesia y nos vamos a la casa? Eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es una familia. La familia de Dios, donde hay amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Vamos a la segunda parte entonces. Romanos 12:10. Romanos 12:10. Dice la palabra del Señor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vamos a estudiar las palabras aquí para poder entender mejor el versículo. Versículo 10 dice, en cuanto a honra. La palabra honra es la palabra time. Significa honra que pertenece a o debería ser mostrado a alguien. Es la honra que uno tiene debido a su rango o estado que tiene, su oficio que tiene. Significa reverencia. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Qué tipo de honra existe en la iglesia? Bueno, en un sentido, mis hermanos, no hay rangos aquí en la iglesia. No hay importancia entre los hermanos en la congregación. No hay hermanos mejores que otros hermanos en la iglesia. No hay algunos que son más honorables que otros. Todos son honorables. Amén. Pero no hay algunos más honorables que otros. Romanos 12:5 dice que somos todos nosotros miembros de un cuerpo y miembros los unos de los otros. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pero nuestras diferencias en cómo nosotros funcionamos, cómo nosotros participamos como miembros del cuerpo, no es el resultado de algún tipo de superioridad o inferioridad que alguien tiene. En otras palabras, el hecho que uno enseña, uno predica, uno toca música, uno cocina, uno limpia, uno cuida de niños, no es porque hay algo superior en algunos y algo inferior en otros. Amén. No es el resultado de eso. ¿De qué es el resultado? ¿Cuál es la causa de eso? Simplemente es la decisión soberana de Dios en decidir cuáles son los dones que nosotros hemos de tener y cuáles son las funciones que nosotros cumplimos en la iglesia. Romanos 12:3-4. Digo pues, por la gracia que me es dada, aquí cuando nosotros lo estudiamos, Pablo estaba hablando en su autoridad como apóstol. Por eso él digo como apóstol, pues, por la gracia que me es dada, por el don que me es dado por Dios, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, conforme al don espiritual, conforme a los talentos, conforme al propósito que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, o sea, nosotros teniendo diferentes funciones, diferentes capacidades, diferentes llamados, según la gracia, según la elección, según la decisión de Dios, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, etcétera, etcétera. ¿Por qué leí este pasaje? Porque nos enseña que las diferencias entre nosotros en cuanto a qué hacemos, qué podemos hacer, los dones que tenemos, no es porque nosotros tenemos alguno digno de manera inherente de recibir los dones que Dios nos da. Simplemente Dios decide a quién da qué. Pero todos somos necesarios y todos somos honorables. ¿Están conmigo? Entonces, esa honra, nosotros, en un sentido, no hay nadie mejor que nadie aquí, y todos nosotros somos honorables. Amén. Nosotros todos somos honorables. No hay jerarquías aquí en el cuerpo de la iglesia. Si usted enseña aquí, no es porque usted es mejor que cualquier otra persona aquí en la iglesia. No significa que eres mejor que la persona que limpia aquí. Y si usted está involucrado en el ministerio de la música, no implica entonces que usted es mejor que alguien que cocina aquí. Y si usted trabaja en la escuela dominical, no significa que usted es mejor que una trabajadora de la sala cuna. La única excepción que podría haber en este caso sí es en cuanto a los pastores. Y no digo esto en cuanto a basado en autointerés. Porque hay una honra especial de parte del Señor para los pastores y también una responsabilidad especial para con los pastores. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero hermanos, todos somos dignos de la misma honra. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con diferentes personas aquí en la iglesia que están haciendo diferentes cosas, hay que mostrarle honor. ¿Es honra o honor o es lo mismo? La palabra, honra o honor. Honor. Hay que mostrarle honor, hay que mostrarle respeto, hay que mostrarle la misma cortesía, la misma bondad, la misma gratitud que muestras a cualquier otra persona aquí en la iglesia. No deberías ser más afable o amable para conmigo o el pastor Waiko que eres con cualquier otro hermano aquí en la iglesia. ¿Amén? ¿Están conmigo? Entonces, volviendo al versículo, Romanos 12:10. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué significa la palabra prefiriéndoos? Es la palabra proegomai. Y literalmente significa ir adelante de y mostrar el camino. Ahora, esto parece algo un poco extraño para nosotros, porque cuando nosotros mostramos preferencia a alguien, no vamos delante de la persona, sino que decimos, pase, que vaya delante de uno, ¿cierto? Pero el contexto allí es la idea de que para buscar la protección y para buscar el cuidado de alguien, uno ir por adelante para enfrentarse con lo desconocido y así entonces poder guiar lo que está por detrás para que esté seguro y protegido. ¿Me entiende? Un ejemplo, esta mañana la hermana Elba y la hermana Asia estaban en el comedor y estaba lloviendo.
Primero, estas dos señoras pueden correr. Parece que no pueden correr, pero ellas corren. Y yo dije, hermanas, salgan por detrás y pasen por aquí para evitar la lluvia y entras por detrás en el templo. Entonces, ¿qué hice yo? Yo fui por adelante de ellas, abrí la puerta de la escalera para que ellas subieran. Después fui a abrir la otra puerta para que ellas pasaran. Después vine aquí, yo abrí la puerta para que ellas pasaran. Fui delante de ellas para darle el camino para pasar. Y eso es la idea de proegomai, de preferir a otro. Entonces, aplicándolo entonces a lo que nosotros estamos hablando aquí, entonces vamos a aplicarlo al contexto de lo que es una iglesia. Hay dos exhortaciones para nosotros aquí. Primero, no debemos de esperar ser honrado como miembro del cuerpo de Cristo. No debemos de esperar que alguien me va a hacer sentir especial, honrado o cuidado. Yo estoy supuesto a preferir a los otros. Yo estoy supuesto a ir adelante y bendecir a otros y no esperar que me bendigan. Amén. O sea, si yo voy a preferir a otros, significa que yo me voy a echar para atrás, mis intereses para atrás. Y eso es la idea. Nosotros como hermanos no debemos de esperar que alguien nos honre de alguna forma especial. No debemos de esperar elogios, no debemos de esperar tratos especiales, no debemos de esperar algún tipo de trato único o especial, sino que nosotros debemos de preocuparnos con preferir al otro, olvidar de nosotros, preferir al otro. Eso es la idea. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo nos enseñó por medio de su ejemplo aquí en la tierra. Busquen en sus Biblias Mateo 20, 25, 28. Mateo 20 del 25 al 28. Mateo 20 del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Entonces dice, mira a los gobernantes de las naciones. Ellos dominan sobre la gente y ellos ejercen sobre ellas gran potestad. Versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande, el que quiere ser honrable, por decir, el que quiere tener mayor honra entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. El que quiere aquí en la iglesia tener mayor preeminencia en la iglesia, es el que va a servir a los demás más en la iglesia. Eso es la idea de lo que Cristo está diciendo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si vamos a preferir a los otros, tenemos que dejar de preocupar con nosotros mismos. Tenemos que dejar de preocupar de que me saludan, que me llamen, que se preocupen de mí. Nadie me ama, nadie se preocupa de mí, nadie me saluda. Hay que dejar esa actitud al lado. Porque si vamos a preferir a los otros, va a ser al costo de nuestra propia honra. Amén. Si queremos ser honrables, tiene que ser a los ojos de Dios. Y para ser honrable delante de los ojos de Dios es servir a los otros. ¿Está conmigo? Entonces busque Lucas capítulo 22, versículo 24 y 27. Y esto, si recuerdo bien, es el pasaje paralelo, pero hay algunas partes adicionales que dan un poco más de profundidad aquí.
Lucas 22, del 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El mundo quiere ser el que es servido. Y el mundo dice: ¿cuál es el mayor entre el que es servido y el que sirve? El mundo dice: el que es servido. Y él dice: pero conmigo no es así. Si yo soy como el que sirve. Entonces el cristiano no se preocupa en que la gente le dé honra y galardía y elogio y atención. No. Prefiere colocar la galardía, el elogio, la preocupación sobre otros y no uno mismo. Eso es preferir. Dejar de preocuparse con uno y bendecir a otro. Entonces, vuelven a Romanos 12:10, por favor. Romanos 12:10. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Si alguien no te llama, no te preocupes. Amén. Si nadie te saluda, no te preocupes. Si alguien no te sirve la comida primero, no te preocupes. Si alguien no le pregunta cómo ha sido su día, no te amargues. Si alguien no te ha invitado a su casa, no te preocupes. Amén. Nuestra preocupación en el cuerpo de Cristo no debería ser el deseo de ser preferido o servido, sino debería ser el preferir o servir a otros. Y eso es la segunda parte de esta exhortación. Tenemos que de manera activa preferir a otros, servir a otros. Nosotros somos los que deberíamos a preocuparnos de cómo preferir a otros. Hermanos, considera las cosas que yo acabo de mencionar. Si alguien no te llama, no te preocupes, no te amargues. Pero mi pregunta es: ¿por qué no llamas a la gente entonces? ¿Amén? O sea, están ahí esperando: nadie me llama, nadie me saluda, nadie. Pero al final no llaman a nadie tampoco. ¿Amén? Simplemente son un caldo hirviendo y sí, es enojado porque nadie le llama. Bueno, llame a alguien entonces para que después te llamen. Eso es preferir a otro. Si alguien no te invita a su casa: oh, nadie me invita, nadie me ha invitado a su casa para comer. Andan invitando a todos. A Rosalía y Sonia invitan, a Margarito y Maricela invitan, a Sandy y Jennifer invitan, pero a mí no me invitan. Bueno, ¿por qué usted no invita entonces a la persona a su casa? Amén. Dar preferencia a otro y no preocuparse con uno mismo. ¿Y sabe qué? Después te van a invitar, porque estás mostrando amor fraternal. Amén. Si alguien no te sirve la comida primero, no te preocupes. En vez de que la gente te sirva primero, deje que otros vayan adelante de uno. Y que sea el último en la línea. Amén. En vez de correr para ser el primero, deje que los otros vayan adelante. Si alguien no te pregunta cómo fue su día, no te amargues. Pregunta a esa persona cómo fue su día. Si alguien no te invita, como yo dije, no te amargues. Invítalos a su casa. La pregunta para todos nosotros en esta noche es que si esto es la actitud y la disposición que tenemos. Disposición de siervos. Dispuestos a servir en vez de ser servidos. Dispuestos a dar honra y preferencia a otros y no esperar nada para uno mismo. El pastor lo ha enseñado anteriormente. Cuando uno no espera nada de nadie, vive feliz.
Amén. Porque cuando hacen algo por uno, es una alegría. Se siente bien. Entonces, no esperemos honra y preferencia. Porque Cristo no esperaba honra y preferencia. Y Él era digno de honra y preferencia. Y no esperó. Sino que dio honra y preferencia a otros. Y nosotros entonces deberíamos hacer lo mismo. Y así nos podemos relacionarnos mejor. Recuerda, el contexto aquí es la vida de la iglesia. Y aquí este versículo habla de cómo los hermanos se relacionan los unos con los otros. Hermanos, tenemos que relacionarnos los unos con los otros. No somos islas, no somos gente aislada, no somos extranjeros que venimos a un lugar, escuchamos y nos vamos para la casa. No, somos una familia. Y cuando hay una familia, hay relación. Y cuando hay una familia, hay trato, hay interacción. Y tiene que ser a base de amor fraternal, cariño, mostrado los unos para con los otros. Pero también una actitud de servicio, una actitud de poner los otros adelante de uno y que uno se echa para atrás, en todo sentido. En todo sentido. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por su bondad para con nosotros. Ayúdenos, Señor, que si somos carentes de amor fraternal, Señor, ayúdenos, Señor, a mostrar amor. Cambie nuestros corazones, Señor. Y Padre, si nosotros tenemos problema con preferir a otros, Padre, ayúdenos a ser siervos en vez de ser servidos, Señor. Que podamos, Señor, imitar y ser como Cristo en todo sentido. Bendiga su iglesia, Señor. Gracias por su palabra que nos enseña, nos educa, Señor, de cómo nosotros debemos de vivir y comportarnos en lo que es la iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga.